por hacer una pregunta a una invitada que tenemos. ¿Cómo estás? Sí, bien, muy bien. ¿Cómo trabajan ustedes respecto de la sexualidad y qué lugar tiene en la familia la sexualidad para ustedes? Bueno, acuerdo absolutamente que la sexualidad trasciende lo meramente biológico e incluye en todo caso absolutamente todos los aspectos de la persona. Por lo tanto, trabajar en sexualidad es trabajar en prevención, y trabajar en prevención significa poder abrir espacios que favorezcan la pregunta, que favorezcan aquello que nosotros traemos, como vos bien decías, desde que nacemos, y que a través de los modelos sociales, culturales, vamos internalizando. Yo pensé que todo esto que decís, y me parece que quizás la gente que está del otro lado de la cámara lo puede valorar si lo remarcamos. Vos hablás de favorecer la pregunta. Fíjate que no estás diciendo entrenar a los padres para que tengan todas las respuestas, sino alentar a que se dé lugar a las preguntas, como sugiriendo, y obviamente me parece que es así, pero me gustó que lo dijeras, que es permitir la pregunta, lo que en realidad soluciona el problema, ¿no? Claro, alejada a la idea de que la pregunta o pasar a la palabra va a incentivar la acción, es absolutamente lo contrario. En la medida en que el adolescente pueda poner en palabras lo que le está pasando, tal vez más responsablemente la acción sea posterior. Lo que no elimina, obviamente, la pregunta-acción, ¿no? Seguro. Quizás en realidad esto de actuación sea mal entendido cuando no lo pongamos al servicio de que significa llevar a los hechos, ¿no? La psicología ha peleado mucho tiempo entre diferentes conductas que pensaban que en realidad a veces hablar sobre las cosas impide hacer, y otras veces se dicen que hacer impide hablar sobre las cosas. Lo cierto es que hablar y hacer, cuando se combinan en una decisión personal, madura y adulta, quizás conduzcan a una sexualidad más sana, y por lo tanto, y yo quiero dejar establecido esto, más sana quiere decir más disfrutable. ¿Escuchó? La verdad es que la sexualidad que se disfruta debe ser una sexualidad sana, una sexualidad decidida, no una sexualidad automática ni condicionada. Me parece a mí que esto es lo más importante. Sí, claro. Bueno, mira, Jorge, quería comentarte esto. Yo ya tengo hijas grandes, pero casualmente estamos trabajando con matrimonios, dentro de todo bastante más jóvenes que nosotros, y muchas veces nos vemos impedidos a poder hablarle específicamente de la sexualidad, porque lamentablemente por la generación que soy yo, nuestros padres, poco o nada, es decir, estamos mal informados por todo lo que nuestros padres nos negaron por desconocimiento, por ignorancia, por todo eso que ellos eran tabú. ¿Cómo podemos manejar con los matrimonios jóvenes ese tipo de preguntas? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar para no invadir la intimidad de esas parejas o no solucionarles, sino traerle un conflicto en lo que ellos tienen que hablar con los hijos? Yo creo que para no traer un conflicto me parece a mí que hace falta tener mucha cautela y mucho cuidado, en el sentido de no ser de alguna manera lapidario respecto de que las cosas deben ser hechas así o así. Acuérdense siempre lo que decimos, información no es formación. Y de lo que necesitamos hablar es de formación sexual. Necesitamos educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos inclusive, y a los padres, para que seamos capaces de hacer y armar entre todos formación sexual, no solo información sexual. ¿O no, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Decime, ¿es así? Hablar de sexualidad es poder decir que la sexualidad es la posibilidad de experimentar placer sexual y de amar. Existen las barreras como tocar a otra persona. Entonces, cualquier médico sabe cómo cuidar o arreglar una angina, pero no sabe cómo referirse a un paciente en cuestiones de sexualidad, porque implica la suya propia. A ver si entiendo. Dos cosas me quedan de este comentario. La primera es esta idea que me parece de verdad para remarcar, que es para ayudar a otros, para ayudar en la formación sexual de otros, además de la información, hace falta tener algunas cosas medianamente resueltas. Quiero decir, es poco probable que un educador o que un padre pueda hablar adecuadamente con sus hijos y ser eficaz en esta conversación si de alguna manera no tiene resuelto su propio tema. ¿Es esto, doctora? Es cierto. Y entonces, quizás en esta historia de la ayuda que Osvaldo nos preguntaba, de cómo se hace para ayudar a matrimonios jóvenes a que puedan hablar con sus hijos, quizás una parte importante sea tener a estos matrimonios jóvenes resueltos su propio tema, su propia historia, su propia sexualidad, habrán podido hablar sobre esto, o seguiremos haciendo esto una cadena, ¿no? Donde los abuelos no hablaron con los padres, los padres no hablaron con los hijos, y los hijos no pudieron hablar ahora con los más pequeños, ¿no? Quizás en este lugar estamos en
en una dificultad muy grande. Claro, ¿cómo estás? Muy bien, claro. Ahí está. Que no tenga la mano levantada hasta que el doctor se acerque. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Cristina. Cristina. Mi pregunta es, doctor, pensaba, cierto que la sexualidad es algo inherente a todo ser humano. Creo que debe ser algo conflictivo para todos, porque va de la mano del silencio, o si no desde el chiste y desde la broma. Me pregunto por qué pasa esto. ¿Por qué cuando se habla de sexualidad es o silencio o chiste? Seguramente porque si no habrá que hacer otras cosas, que no sean estar en silencio ni hacer una broma, ¿no? Quizás habría que, si no hacemos esto, haya que tomarse la sexualidad en serio. Y en serio no quiere decir amargado, ¿no? Quiero decir, tomarse la sexualidad en serio no quiere decir que sea grave, quiere decir compromiso, ¿no? Que es otra cosa. Quizás en esta historia de tu pregunta habrá que agregar algunas cosas y sacar algunas otras. ¿Será cierto que hace falta ese compromiso? ¿Será cierto que hace falta un cierto nivel de pasión y erotismo? ¿Será cierto, como acaba de decir la doctora, que hace falta la sexualidad para poder conectarse verdaderamente con el amor, o el amor para conectarse verdaderamente con la sexualidad? Este es un tema que tenemos que ver en este programa, ¿eh? Quizás no haya una línea para decir, quizás en sexualidad no haya nadie que pueda decir esto está bien, esto está mal. Quizás de verdad tengamos que aprender a ser un poco más abiertos en la mente, como para no decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? Quizás este sea el primer paso que hay que recorrer, y quizás sea más difícil. En todo caso, será verdaderamente una sexualidad adulta la que buscamos, una sexualidad que sea hecha por amor, o en realidad podríamos empezar a hablar de una sexualidad que sea hecha con amor, que no es lo mismo, ¿no? Quizás habría que empezar a diferenciar estas cosas. En todo caso, una limitación vamos a poner en este programa, seguramente desde mi opinión, y nada más que desde mi opinión, es que la sexualidad, por lo menos sana, hay una condición que seguramente va a tener que cumplir. No puede lastimar a quien la hace ni al otro. Quiero decir, una sexualidad que sea hiriente para cualquiera de los dos, o los tres, o los cuatro, o los 8, o los 25, mire usted, no me va a importar. Una sexualidad que lastime a alguien de los que estén involucrados, esa sexualidad no puede ser una sexualidad sana. Esto es lo que creo yo, así lo veo yo y eso es lo que yo opino. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Sí, claro. Yo voy al otro caso. ¿Qué pasa con los preadolescentes o los adolescentes que ellos no pueden preguntar o les cuesta preguntar por pudor o por, no sé si es falta de diálogo? ¿Qué pasa y cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en todo caso para acercarnos? Porque ya que no preguntan... Yo creo que en principio la no pregunta de los adolescentes y de los niños tiene que ver con algo que los adultos hemos dejado transmitir. Quiero decir, la verdad es que naturalmente los chicos preguntan de todo. Y si hay algo que no preguntan es porque han recibido el mensaje de nuestra querida y famosa película argentina de eso no se habla, ¿no? De alguna manera y sin querer, sin darnos cuenta, con sutiles indicaciones como a veces es un tono, una mirada, un reproche, una recriminación, ¿no? Quiero decir, la verdad es que nosotros podemos estar dando señales. Si nosotros vemos a un hijo y a un niño en realidad y que está tocándose y venimos a pegarle, a darle una palmada, puede ser que no hayamos hablado una palabra de eso, pero el chico entiende que en realidad eso no está pertinente, o que la madre no quiere, o que el padre lo prohíbe, o que no corresponde, o intuye, pero eso no puede hablar, ni preguntar, ni tocarse, ¿no? Así que las señales que damos en realidad son más importantes. No se trata, creo yo, de apretar ningún acelerador para hablar de sexo, se trata de soltar el freno. Imagínense, un auto que está frenado, usted acelera, fuerza el motor, el auto se gasta más, se daña más, se lastima más, pero no se trataba básicamente de acelerar más, sino de soltar el freno. Quizás estamos poniendo un freno porque con esta pregunta no viene, ¿no? Y quizás en realidad haya que evaluar que las preguntas nunca son impertinentes. En todo caso, hay algunas respuestas que lo son. Habrá que mejorar la pertinencia de la respuesta. Sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Emilia. El tema es que a veces se involucra demasiado la sexualidad con la penetración. Entonces a veces no se tocan los temas por el hecho de que se involucra solamente la penetración. Porque sexualidad es una mirada en la pareja, es una caricia hecha a tiempo, aunque estén los hijos presentes, y ellos se van informando a ese acercamiento que hay entre dos personas, no solamente viendo una penetración ni una película. Seguro. A ver si podemos ver alguna cosa de estas, nada más que en algo para que usted se quede un poco pendiente de esto, pensándolo por lo menos. Me parece que la sensualidad es una cosa, la sexualidad es otra, y la genitalidad es otra. Y aunque algunas de estas puedan superponerse en determinados momentos, ¿no?
Aunque de alguna manera haya situaciones donde lo sensual y lo sexual y lo genital pueden estar superponiéndose, no necesariamente es al revés. Quiero decir, me parece a mí que hay un contacto que puede ser muy sensual y hasta muy sexual sin incluir la genitalidad, que puede haber contactos y encuentros muy sensuales que no necesariamente estén connotados desde la historia de llegar a la cama. Y todo esto tiene mucho que ver con la seducción, tiene mucho que ver con la intimidad, tiene mucho que ver con el erotismo, tiene mucho que ver con todos estos temas que de alguna manera nos llevan a la charla de hoy, pero que habrá que aprender a diferenciar para que no se nos mezclen las cosas. Por supuesto que sexualidad no tiene que ver con penetración, ni siquiera tiene que ver con caricias ni con zonas erógenas, no tiene que ver con nada, a pesar de que todo esto de alguna manera está incluido. La homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad es una de las tantas sexualidades que hay. No hay una sola teoría, no hay una sola idea. Yo personalmente creo que la homosexualidad está predeterminada. Hay diferentes factores que la determinan, violaciones, abusos o algún tipo de educación muy represiva. La homosexualidad en sí misma no es un fenómeno social. El fenómeno social tiene que ver con la aceptación o el rechazo de la homosexualidad. Y la no aceptación, el rechazo, genera siempre dificultades en las personas que lo transmiten y lo transitan. El homosexual desde muy chiquito se siente diferente, siente que no pertenece, siente que no está en la media. Esto le produce realmente mucha angustia y mucho conflicto. Así nos vamos encontrando a lo largo de la historia personas que han decidido reprimir quiénes son, arman una familia con mujer e hijos y de repente un día tienen un quiebre personal profundo y deciden que así no pueden seguir viviendo porque es un como si, es una mentira. El ser homosexual no lastima a nadie. Esto es simplemente una pacatería ideológica que lo único que hace es maltratar a las personas y por lo tanto es maltratarnos a nosotros. Gracias, Nora. Acá en el tema de la homosexualidad significa de alguna manera entrar en un tema de mucho conflicto, ¿no? Por esto que Nora decía, ¿no? La sociedad no termina de amigarse con sus ideas respecto a la homosexualidad. Y me parece que esto tiene mucho que ver con la educación. Gracias por estar acá, José, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este tema de nuestra relación pacata, decía Nora, respecto de la homosexualidad? Bueno, la verdad que lo veo ya como un tema casi pasado de moda. Ajá. No lamentablemente en algunas sociedades, en las sociedades más tradicionales o en las sociedades más hipócritas, es un tema que suele estar ocultado. Yo creo que es una de las peculiaridades dentro de un esquema de la sexología como disciplina, es una de las peculiaridades de vivir la sexualidad. Y por lo tanto, es una opción más del deseo. Seguro. Pero ¿cómo se sale de esa opción, digamos así, trastocada, la opción desviada de no admitir, la opción de la hipocresía, que decías antes? De la hipocresía, de la homosexualidad, de la hipocresía. La opción de la hipocresía, quiero decir, ¿cómo se sale de esa opción de la hipocresía? A mí me parece que hay algunos valores que nos están haciendo falta, si queremos llamar valores naturales. Simplemente hay que ser honesto y auténtico. Con eso... Se dice fácil, no sé. No es tan fácil socialmente. No, digo, en Argentina tenemos un tema con esto de ser honesto y auténtico. Bueno, pero ¿es humano? ¿Es natural el valor? Vale. Entonces, no habría por qué hacer ninguna restricción. Yo creo que una sociedad es mucho más sana en la medida en que tiene diferentes grupos y que su capacidad es amplia para que todos esos grupos puedan convivir y puedan mutuamente respetarse y ser libres. Lo que pasa es que, ¿sabes? Un segundito, contigo. Lo que quiero aclarar es que para gran parte de la sociedad argentina, y esto es algo que nos duele o nos molesta a algunos, la homosexualidad sigue siendo vista como una perturbación, como una desviación, como un pecado, como una afrenta, como un desvío, literalmente como está en los libros de la vieja medicina respecto a la sexualidad, y que esto sigue siendo una hipocresía cuando nos negamos a admitir como parte de una elección natural el deseo de saber con quién yo quiero estar o con quién quiero acostarme, ¿no? Me parece que esto es lo que decías, pero si los valores fueran tan naturales, ¿qué nos está pasando, no? Sobre todo a nosotros, que no podemos sacarnos de la idea de esta historia del desvío, o de la historia del pecado, o de la historia de la transgresión.